trabajo queremos representar las distintas opiniones de la dictadura militar y la democracia, la evolución de la democracia en el tiempo, que fue a partir de la ley Sáenz Peña, donde se desarrolló la democracia del pueblo y hasta el día de hoy sigue evolucionando. Estas dos opiniones propuestas muestran los dos distintos puntos de vista en los que eran planteados los problemas, pero aún así tiene gran influencia en los medios. Esto llevó a que el pueblo llegara a justificar el golpe de estado del gobierno dictador. Y por otro lado, la democracia, es decir, el poder del pueblo, que fue devuelto por Raúl Alfonsín en 1983, se considera como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. Este principio es la base de la ética, la creatividad, la autonomía y la libertad. Argentina, lejos de alejarse de los usos políticos inmediatos y normalizarse en el paralelo a lo que ocurrirá en la producción ensayística y académica de Europa y los Estados Unidos, las problematizaciones en el contexto argentino hasta entrados los años de la transición democrática iniciada a finales de 1983 mantuvieron un tono centralmente polémico. La década de 1930 vio las primeras reflexiones locales sobre el tema, en las mismas etapas de la aparición del concepto en Italia gobernada por el fascismo. Aún los años de la última dictadura entre 1976 y 1983 fueron un contexto fértil para que los usos del término operasen como modo de leer la política nacional e internacional, así como los vínculos entre ambas. ¿Qué es la democracia para vos? Bueno, la democracia implica vivir en un estado de derecho, en donde se respetan los derechos humanos y se respetan las garantías individuales. Todo lo contrario a lo que sería una dictadura. Es decir, vivir en democracia es una sociedad que vive libremente y en donde se respetan todos sus derechos por parte del Estado. ¿Qué pensás de las dictaduras militares? Bueno, las dictaduras militares en nuestro país han hecho muchísimo daño en la estructura social y en la historia de nuestro país, pero por suerte nuestra sociedad ha ido desarrollando, evolucionando y coincidiendo en que nunca más a las dictaduras militares, que son todo lo contrario, como les decía recién, a una democracia. La dictadura militar implica un gobierno autoritario que no respeta los derechos ni las garantías individuales y que no tiene ninguna legitimidad porque no es elegido por el pueblo. Pero bueno, en nuestro país los antecedentes de golpes militares que tanto daño han hecho y que han hecho desaparecer decenas de miles de personas han hecho que la sociedad coincida en un nunca más. ¿Crees que la dictadura militar puede volver a ocurrir en la Argentina? No hay ninguna chance. ¿Cambiarías algo de la democracia? No, yo creo que la democracia, como todos los sistemas elegidos por las sociedades para organizarse, tienen defectos, pero esos defectos no tienen que ver con el sistema elegido, sino con la base cultural de la sociedad. Entonces, no hay que criticar a la democracia, lo que hay que intentar es que vaya evolucionando, ir corrigiendo los errores de la democracia y que cada vez esta sea un poco más perfecta. Lo importante es que sea el pueblo quien elija siempre a sus representantes y que se puedan respetar los derechos de todos y entre todos poder respetarnos. ¿Tomarías algunas ideas de la dictadura militar? Ninguna idea de la dictadura militar puede ser aplicable en un país en donde se vive en democracia y ninguna idea de la dictadura militar puede ser positiva para una sociedad. Rechazo cualquier idea de las dictaduras militares, como así también cualquier posibilidad de que en nuestro país pueda retomar un gobierno dictatorial. El avance de los fascismos y los nacionalismos autoritarios en el viejo continente despertaron la atención de varios intelectuales y políticos argentinos, tanto quienes miraron con interés las expresiones europeas como modelos posibles de replicar en el país, como de aquellos que conformaron el heterogéneo frente al antifascista local. Al mismo tiempo, los debates sobre el totalitarismo en este contexto reformularon muchas de las lecturas sobre el proceso soviético, colocando a la democracia liberal como modelo equidistante de ambos extremismos. La alterancia entre los gobiernos surgidos desde el voto universal, dictaduras y gobiernos bajo régimen de exclusión que se caracterizó al orden político argentino desde 1930 hasta 1983, implicó así un arco especialmente subjetivo
para que diversas voces formularan sus lecturas sobre el totalitarismo como un problema que tenía o podía tener directa vinculación con la realidad política del país. ¿Has vivido alguna dictadura militar? Sí, la de 1976. Era una mujer muy joven, 26 años. ¿Qué pensás en la limitación de expresión en las personas? Bueno, en ese entonces se hablaba mucho de los montoneros, que mataban mucha gente, y para las personas comunes como yo, los militares estaban tratando de poner orden y que nosotros no tuviéramos ningún problema. Uno estaba muy influenciado por la televisión, aparte nos sentíamos protegidos por los militares. Pero al pasar el tiempo, al hacerse uno más mayor, se dio cuenta de que las cosas no eran así. Eran como que nos habían lavado el cerebro, en una palabra. Bueno, con el caso del chico Carrasco, que lo mataron a golpe, ya la visión del servicio militar quedó desdibujada, y los militares también. Y sacaron el servicio militar. ¿Tomarías algunas ideas de la dictadura militar? Sí, el servicio militar, pero no con con tanto rigor como después de un tiempo se enteró el pueblo de lo que hacían con los soldados, porque los soldados no contaban lo que les pasaba. La conclusión. La opinión de María refleja lo que se denomina la teoría de los dos demonios. Durante la dictadura, en el gobierno de facto, se utilizó los medios masivos de comunicación para crear relatos que justificaban estos actos. La asunción del poder que existía a través de grupos subversivos que generaban la inestabilidad del Estado democrático. Y a partir de este relato justificaban su accionar. Realmente no le contaban la verdad al pueblo, y años después se dieron cuenta gracias a relatos de testigos desaparecidos. Así que decimos a esto nunca más.